Estos son los principales títulos hoy en Latinoamérica. Brasil a las urnas. Rousseff escucha las protestas y propone un plebiscito para acometer una reforma política. Siguen las protestas. Pese a la disposición al diálogo del gobierno de Brasil, continúan convocándose manifestaciones a través de las redes sociales. Sin rastro de Snowden, el exespía estadounidense no llega a La Habana como se creía tras pedir asilo en Ecuador. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la edición central de Latinoamérica Noticias. Comenzamos el noticiero de hoy hablando del delicado momento que atraviesa Brasil en medio de la mayor ola de protestas de las últimas décadas. Ayer, en una reunión con alcaldes y gobernadores de todo el país, la presidenta Dilma Rousseff propuso convocar a un plebiscito para concretar una postergada reforma política que es una de las tantas demandas de las manifestaciones que han sacudido al gigante sudamericano en las dos últimas semanas. Dilma Rousseff propone celebrar un referendo en respuesta a las protestas que se extienden por el país. Nesse momento, propor o debate sobre a convocação de plebiscito popular. Quiero proponer un debate sobre la convocatoria de un plebiscito popular que autorice el funcionamiento de un proceso constituyente específico para hacer la reforma política que el país necesita, dijo la presidenta en una reunión con alcaldes y gobernantes convocada para analizar lo que calificó un delicado momento para Brasil. En la propuesta, la jefa de Estado enmarcó la lucha contra la corrupción y planteó que los delitos que impliquen dinero público sean castigados con penas mucho más severas. De forma ainda mais contundente. Rousseff propuso un gran pacto nacional que implique acciones inmediatas para mejorar los servicios públicos. En transporte, la próxima eliminación de impuestos al combustible y la electricidad que usan autobuses, metro y trenes. En salud, la contratación de médicos extranjeros. E instó al Congreso a aprobar el que la totalidad de las regalías del petróleo atesorado en aguas profundas del Atlántico se destinen a educación. Sejam investidos na educação. Confio que os senhores congressistas aprovarão esse projeto que tramita no Legislativo com urgência constitucional. La figura del plebiscito está contemplada en la Constitución brasileña, pero desde 1993 solo ha sido utilizada 2 veces. Hace 20 años para rechazar un posible regreso del régimen monárquico y en 1995 para permitir el comercio de armas de fuego. Por su parte, el gobernador del estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunció la suspensión del alza del valor de los peajes en las carreteras en concesión que estaba previsto para el 1 de julio. Vamos a mantener los contratos, pero conseguimos con un esfuerzo resolver ese problema para que no haya ningún reajuste o perjudicar a los usuarios del sistema, declaró en rueda de prensa Alckmin, quien evitó confirmar si el anuncio tenía que ver con las manifestaciones provocadas inicialmente por la subida del precio del transporte público. En tanto, un grupo de propietarios informales de microbuses bloquearon el lunes una de las autopistas que comunica la ciudad de São Paulo, la mayor metrópoli brasileña, y el puerto de Santos, la principal terminal marítima del país. El grupo de manifestantes pide una autorización para que los microbuses informales puedan prestar el servicio de transporte de pasajeros entre São Paulo y las ciudades del litoral paulista que habían sido suspendidas por las autoridades fiscalizadoras. En Río de Janeiro, una veintena de personas continúan acampadas frente a la casa del gobernador Sergio Cabral y han dicho que permanecerán en el lugar hasta que el dirigente les reciba para escuchar sus reivindicaciones. Al mismo tiempo, nuevas marchas, concentraciones y hasta paralizaciones de actividades continúan convocándose a través de las redes sociales en Brasil. Desde el pasado viernes, una veintena de personas permanecen acampadas pacíficamente frente a la casa del gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral. Los manifestantes dijeron hoy que permanecerán allí hasta que el dirigente les reciba para escucharlos. Junto a las 3 tiendas de campaña que se podían ver esta mañana, había numerosos carteles con algunas de las reivindicaciones que han protagonizado las protestas de Brasil estos días. La relación de los acampados con la policía es cordial, con una comunicación fluida y no esperan que los vayan a desalojar. Los manifestantes explicaron que el asentamiento se ha convertido en foro de debate donde todos los que se acerquen tienen la oportunidad de hablar y proponer sus ideas. Hacemos a un lado las protestas en Brasil, nos vamos a Ecuador para contarles que el canciller de ese país, Ricardo Patiño, confirmó la petición de asilo solicitada a Quito por el ex empleado de la CIA, Edward Snowden,
que filtró los programas secretos de espionaje del gobierno de Estados Unidos. Patiño, que revisó las declaraciones en una videoconferencia desde Hanoi, donde se encuentra de viaje oficial, precisó que Snowden argumentó su petición ante el peligro de persecución por parte de las autoridades estadounidenses. Estados Unidos está interceptando la mayoría de las comunicaciones del mundo, asegura Snowden, en una carta que fue leída por el canciller y en la que solicita asilo político al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Y mientras Ecuador analiza seriamente la solicitud de asilo político a Snowden, se desconoce el paradero del ciudadano estadounidense que abandonó el domingo Hong Kong rumbo a Moscú y después allí tomó supuestamente un vuelo a La Habana, en la que sin embargo nunca se llegó. Rusia ha roto al fin un silencio de 2 días sobre el paradero del ex técnico de la CIA, Edward Snowden, acusado por espionaje y reclamado por Estados Unidos. Y lo ha hecho para decir que el fugitivo más buscado del momento, responsable de destapar una trama de espionaje masivo de las comunicaciones, no ha cruzado la frontera de Rusia. Así lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que no ha aclarado si Snowden está o ha estado en la terminal de tránsito del aeropuerto moscovita de Sheremetyevo. De hecho, el exagente de la CIA podría estar ahora mismo en el aeropuerto donde presuntamente habría aterrizado el domingo procedente de Hong Kong y no haber cruzado en ningún momento la frontera del país. Lavrov tachó de inaceptables las amenazas de Estados Unidos, que ha pedido a Moscú la extradición de Snowden. Washington ha advertido que habrá consecuencias para Rusia si no entrega al fugitivo y se comprueba que éste ha aterrizado efectivamente en Moscú, mientras una fuente anónima asegurada a la agencia rusa Interfax que las autoridades sopesan la posibilidad de detener a Snowden con el pretexto de aclarar la validez de su pasaporte. Hacemos ahora el primer repaso por los principales títulos de los diarios latinoamericanos. Clarín, Argentina, hallan ADN del portero bajo una de las uñas de Ángeles. Un caso conmocionante, los peritos hablaron de coincidencia total con los rastros genéticos de Jorge Mangieri, el único imputado por el asesinato del adolescente. Creen que la chica lo rasguñó tratando de defenderse. La Razón, Bolivia. Bolivia sale de lista de países observados por lavado de dinero. Bolivia salió oficialmente de la lista gris oscura del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi debido a que hizo mejoras en su régimen normativo que penaliza y combate el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Folha de Sao Paulo, Brasil. Dilma sugiere plebiscito para reformar la política. Plan de la Presidente en reacción a protestas es criticado por ministros del STF y por la oposición. El Tiempo, Colombia. Turbulencia mundial golpea a la Bolsa de Colombia. El anuncio del fin de la política monetaria expansiva de Estados Unidos por su recuperación económica ha fortalecido el dólar y creado una turbulencia en los mercados que ayer se reflejó en uno de los días más difíciles de este año para muchas bolsas del mundo. Fue la tercera peor caída en la región. El Comercio, Ecuador. La salida de Kinross deja huella en Zamora. La actividad comercial en la parroquia Los Encuentros se redujo con la salida de la minera canadiense. Proyectos creados por la firma se mantienen. Y tras la pausa por mayor seguridad, Colombia y la OTAN firman un acuerdo de intercambio de información y experiencia. Golpe al crimen. Desmantelada una banda internacional de falsificación de billetes en Bogotá. Además, llegan los deportes a Latinoamérica Noticias. Quédese con nosotros.